Generalmente a lo que llamamos problemas no son más que resentimientos que queremos abrigar. Por lo tanto, desecharlos. A ver, ciertamente en la vida encontramos muchos problemas, tribulaciones, pasamos angustias y a veces tenemos mucha paz. Pero generalmente lo que la gente llama problemas no son más que resentimientos que la gente no quiere dejar ir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desecharlos. Si gusten, anoten la idea y van a ver cómo con esta frase muchos hermanos van a ser sanados hoy mismo porque Yahshua es bueno. Él es el que sana. Repito por tercera vez. A lo que se llama problemas no son más que resentimientos que queremos abrigar. Mejor desecharlos y estamos sanos. Ahora, decía yo también hace 8 días, estoy repitiendo unas frases de hace 8 días para tomar entonces el tema de hoy. La solución viene cuando se perdona la causa del resentimiento. ¿Cuál es la causa del resentimiento? Quítala. Ya ministré que resentimiento es resentir, o sea, lo que ya pasó se vuelve a sentir. Esta persona, por ejemplo, fue agredida por alguien y entonces guarda resentimiento y lo vuelvo a contar, lo cuenta a un amigo, lo cuenta a 2, lo cuenta a 3 y entonces cada vez que lo cuenta hasta rojo se pone, está resentido otra vez, está resintiendo, está sintiendo otra vez. ¿Cómo se sana uno? Perdonando la causa del resentimiento, se corta eso. Por eso están todos estos libros que hoy mencioné para hacer liberación demoníaca y romper ataduras satánicas. Ahora, cuando alguien está resentido, ¿qué tiene que hacer? Quitar la causa del resentimiento, el resentimiento se va y entonces llega la sanidad. La sanidad ocupa el lugar del resentimiento, eso yo lo explicaba hace 8 días en esta forma. Una persona que tomó mucho alcohol puede tener ya un coma alcohólico, cuidado porque eso es de muerte. Nosotros inyectamos, no lo hagan ustedes en casa por favor, como médicos estamos autorizados para eso, a inyectar glucosa muy concentrada. Y entonces el alcohol que está en la neurona, que es la célula cerebral, se va porque llega una sustancia de mayor concentración y bota el alcohol. Bueno, vamos a transportarlo al espiritual. ¿Tiene resentimiento? Cree en Yahshua HaMashiach, Él es el Todopoderoso. Llega a Él con su bendito soplo, su bendito espíritu, su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, como tú lo conociste, y bota todo y entonces eres sanado. Ahora, tú quieres resolver todo problema que dije generalmente son resentimientos. Bueno, entonces puedes repetir conmigo esta frase. Repitan, no utilizaré ni desperdiciaré mi tiempo con resentimientos. Vamos a decirlo otra vez y vas a ser sanado. No utilizaré ni desperdiciaré mi tiempo con resentimientos. Entonces, a ver, ahora ya no repitan. La solución ya se te dio por medio de Yahshua HaMashiach, y entonces acéptala. Ahora, lo ilimitado está en todos lados. Voy a hablar algo, pero no es cábala, no es esoterismo. Yo no ministro eso. Yo ministro la Biblia nada más, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bereshit a Hizgalut. Entonces decía yo que lo ilimitado está en todos lados. Bueno, tú has tratado muchas veces, hermano, hermana, de limitar lo que Elohim ha creado o de limitar a Elohim, y no se puede, porque Elohim, Yahweh, es ilimitado, Él es infinito, por eso es Yahweh, Hayah, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que siempre ha existido, el que nunca termina. Entonces, a ver, el querer limitar el poder del Todopoderoso, eso es imposible. Entonces, no se puede negar lo infinito, porque eso existe. Yahweh existe. Los ojos no pierden su capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Si tú cierras tus ojos, ellos no pierden la capacidad para ver, porque están cerrados, porque sigues viendo. Entonces, este mensaje es para los salvos, para los que ya están bien en santidad. Tus ojos siguen viendo aunque tú los tengas cerrado. Atención, todo lo que el Eterno creó tiene la función de crear. Todo lo que el Eterno creó tiene la función de crear. Lo que crea no está limitado, por lo tanto es sin límites. Entonces, yo tengo que dar sin límites de mi tiempo, de bendiciones a todos. Ya lo ministraba yo es
tengo que andar con bendiciones, por así decirlo, espirituales, como si yo fuera caminando y voy dando una bendición, voy dando otra bendición, voy dando otra bendición, y eso se vuelve ilimitado. Para los que no han oído este ejemplo, esta es una jarra de agua, está llena. Entonces, si está llena, yo tengo que compartir de esa agua. ¿Qué mejor que la Torah? Y hasta en lo económico, ayudar a los pobres, a los necesitados. Y entonces yo dejo la jarra ya quedó hasta aquí de llena, el Eterno me la vuelve a llenar rápido. En bendiciones, en espíritu, en alma, en cuerpo, en salud, en dones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como tú le conociste. Los talentos se multiplican, porque al que tiene menos se le da, al que tuvo menos, ese no lo supo usar. Entonces el Eterno nos da a los que sí sabemos usar. De eso voy a hablar ahora, porque es la única manera de glorificar el nombre del Abacados. Por eso el Eterno creó la semilla. En este caso, para el hombre el espermatozoide, en la mujer el óvulo. Pero en el caso del hombre es el espermatozoide. Entonces, a ver, lo que el Eterno ha creado ya no tiene límites. Él creó los árboles, creó las flores, los animalitos. Y entonces ellos tienen semilla, se siguen reproduciendo. Por eso nosotros, y hago un paréntesis, no comemos frutos sin semillas. Todo debe ser con semilla, porque lo que no tenga semilla, ya metió mano el hombre, la misma bestia. Es decir, no hay semilla, entonces eso no es creado por el Eterno. El hombre ya creó, el hombre metió la mano ahí. Entonces no coman naranja, mandarina, limón sin semilla, aunque tenga mucho jugo, el limón sin semilla, pero es anti-Torah, es antibíblico, no debemos de hacerlo. Entonces decía yo, lo que ha creado el Eterno es ilimitado, porque las flores siguen existiendo, miren, después de tantos miles de años. Los animalitos igual, y nosotros como seres humanos desde Adán y Eva igual, porque está la semilla en nosotros. Así debemos de ser con la palabra es comparada con la semilla. La parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué siembra? Semilla. Y al que tiene la simiente, la semilla de Elohim, el diablo no lo toca. Eso es muy importante. Entonces tenemos que guardar la Torah de pi a pa, todo por todo. ¿Se puede? Claro que sí. Para las gentes que no quieren guardar la santidad, dice, estamos en la carne. Pues sí, están en la carne porque están en pecado. Estamos en un cuerpo físico, pero el templo del Ruach HaKodesh es el cuerpo precisamente. Nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, por así decirlo. Ahora, ¿qué debemos de hacer con todo esto? Debemos de estar dispuestos a dar, como Yahshua da. Ayer yo hablaba de la palabra Gesed, que más que misericordia o compasión quiere decir un amor leal, un amor fiel, el no fallarle al Eterno ni a los hermanos santos. Debe ser tu voluntad que emane de la voluntad del Eterno. Mi voluntad debe de emanar de la voluntad del Todopoderoso, porque yo soy una extensión de su voluntad. Fíjense lo que me estoy atreviendo a decir. Tú también como santo, Kadosh, para ustedes, hermanos y hermanas, Kadoshim se dice para varones, Kadoshot se dice para mujeres, santos, santas. Entonces tú eres una extensión, yo soy una extensión de la voluntad del Eterno. Porque me creó, y me creó con semilla, entonces así debo ser. Ahora, ¿qué mejor entonces aún más que la semilla de su palabra? Eso es lo que yo estoy ahora mismo sembrando en tu corazón. Y es que Pablo dice, unos siembran, otros riegan y otros harán la cosecha. En este momento yo estoy actuando como una extensión del Todopoderoso. No estoy diciendo que soy el Todopoderoso, por favor no se vayan a confundir estos conceptos porque son muy profundos. ¿O acaso el Eterno dijo, yo soy la luz del mundo? Y después nos dijo, ¿ustedes son la luz del mundo? Somos la luz del mundo, entonces somos extensión. ¿Dónde está su semilla? Acá, en la bendita Biblia, en la bendita Tanaj, en la bendita palabra. Entonces, yo soy una extensión de su voluntad y así debe de ser, así debo de comportarme toda la vida. La voluntad de Elohim y la tuya, o la voluntad mía y la del Eterno, o más bien la voluntad del Eterno y la mía, no deben estar en conflicto. Cuando la persona está en conflicto con la voluntad del Todopoderoso, esa persona le sirve a Satanás.
¿Cuál es la voluntad del Eterno? Que se guarde la santidad, que se guarde el Shabbat, que los varones se circunciden, que guardemos todos los mandamientos, que no adulteremos, que no forniquemos, que no veamos cosa mala, que no chismeemos. Eso es santidad, y aún más todavía. Pero la mayoría del mundo no quiere nada con el Eterno, y por eso ya va a salir su Dios, la bestia, el 666. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, ¿cuándo eres sanado? Cuando ya no estás en conflicto con la voluntad del Todopoderoso. Él exige lo que tú quieres dar. Él exige lo que tú quieres dar. Cuando una persona dice, yo quisiera darle a ese hermano esta ayuda, espiritual o física, monetaria, tal vez una bolsa de arroz, el Eterno se goza con ello, pero Él lo exige. Porque Él quiere que guarde su Torah. Y en la Torah está que ayudemos a los pobres, a los necesitados. Recuerden que hay 3 pecados. Perdón, dije que me iba a ir bastante rapidito, ligerito, pero está siendo filmado. Recuerden que hay 3 palabras que siempre van a querer acusarnos. Eso, culpa, vergüenza y miedo. Quítatelo hoy. ¿Por qué viene la culpa, la vergüenza y el miedo? Por el pecado. Adán y Eva se sintieron culpables por haber fallado al Eterno. Tuvieron vergüenza porque estaban desnudos. Tuvieron miedo, por eso se escondieron. Y esas 3 palabras, esos 3 pecados, es lo que hace que la gente se enferme. Muchas de ellas son por resentimiento, por haber hecho mal las cosas. Entonces, al no querer venir a la luz de Yahshua HaMashiach, es estar y preferir las tinieblas. Por eso Yahshua HaMashiach dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto da lugar a la enfermedad. Todo lo que Elohim te da, Él lo conserva. Explico, todo lo que el Eterno da, Él lo conserva. Yahshua no pierde nada. Igual nosotros. ¿Por qué? Porque somos su extensión en su voluntad. Si tú das una bendición, el Eterno te la devuelve en 1000 bendiciones. Si tú das un peso, $1 a los necesitados, el Eterno te lo devolverá en X. Aquí no es una secta de la prosperidad. Recuerden, simplemente lo que damos, recibimos. Yo siempre he visto, el que hace bien, eso cosecha. Y también, eso está en el libro de Job, capítulo 4, verso 8, y también está en Gálatas, escrito por Pablo. Vamos rápidamente a Juan, al Evangelio de Juan, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Tú lo conociste como Nuevo Testamento. Pero no es testamento, porque para que haya testamento tiene que haber un muerto, y Yahshua vive. Aleluya. Por lo tanto, la palabra testamento está mal. Es Juan 3, verso 20. Vamos a ver ahí, rápido, por amor a los nuevecitos, en Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque la gente no es la extensión de Yahshua. Pero tú, hermano, hermana, yo, somos la extensión de Yahshua. No estoy diciendo que somos el Todopoderoso, repito, somos sus hijos, ¿o no? Claro que sí. Entonces, a ver, Yahshua no pierde nada. Recuerden la parábola de los talentos. 5, 2 y 1, digo. ¿Perdió algo el Eterno? Nada. ¿Pierde el Eterno si te da sus dones? Nada. ¿Pierde el Eterno si te hace que después del Shabbat tengas un buen trabajo y ganes suficiente plata para llevar el sustento a tu hogar? Él no pierde nada. Los santos no perdemos nada al bendecir a la gente. El Eterno lo devuelve de inmediato. Él no es deudor de nadie. Bendito es su nombre. Grábate esto. Grábate muy bien esto, hermano precioso. Preciosa es el Eterno Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿cuál entonces debe ser mi voluntad? Ser como Yahshua. ¿No dice en Mateo 5, verso 48, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto en los cielos? Anoten la cita nada más, Mateo 5, 48. Ahora, mucha atención. El principio de la sanidad es el reconocer que mi voluntad sea la de Yahweh. Nada más con eso. El principio de la sanidad es el reconocer que mi voluntad sea la de Yahweh. Repito por tercera vez, dije que me voy a ir ligerito, pero en ciertas frases me voy a detener para que les dé tiempo a notar. El principio de la sanidad es el reconocer que mi voluntad sea la de Yahweh. Si yo reconozco que mi voluntad es la de Yahweh, estoy bien. ¿Cuál es la voluntad de Yahweh? ¿Acaso el Eterno querrá, si este fuera mi celular, querrá que yo vea cosas malas en internet? Esa no es su voluntad, esa es la voluntad del diablo. No, yo no quiero complacer al diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda.
Los sujetos lo echó fuera con todos sus demonios en el nombre de Yahshua Mashiach. Yo quiero agradar la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Que vea yo cosas constructivas. Yo como médico consulto mucho internet, pero para la medicina, mi trabajo secular, fuera de Shabbat. Y también de la Torah, cosas de la Biblia, concordancias y demás, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, el principio de la sanidad es el reconocer que mi voluntad sea la de Yahweh. Ahora, la santidad llega y entonces ocupa el lugar, valga la redundancia, que ocupaba el pecado. Es importantísimo estos principios para sanar. Por eso tanta gente, incluyendo de los que se dicen mesiánicos, no sanan. Porque están enfermos de resentimiento, de odio, gritan, tienen sed de venganza. ¿Cómo van a ser sanados? La santidad ocupa el lugar del pecado y entonces esto es importantísimo, repito, para sanar. Todo en la vida se logra por medios. Ahora voy a hablar de los medios. Es muy importante eso. Si quieres lograr cualquier objetivo, tienes que desear los medios positivos. O sea, explico. Si tú quieres estudiar, te va a costar tu carrera fuera de Shabbat a través de internet. O antes de la pandemia, bueno, teníamos que viajar a otro lado para recibir un curso. O sea, llegar a otro lado, ponerle gasolina al coche, que el coche estuviera bien, si le falta aceite, ponerle aceite, no sé. O hasta antes de un viaje llevarlo a afinar. ¿Por qué? Porque mi intención era ir a otra ciudad a recibir un curso médico, por ejemplo. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿cómo desear la salud y no buscar él o los medios para lograrlo? ¿Cuáles son los medios para lograr la sanidad? Tú quieres llegar a un punto, que es la sanidad. Yo quiero llegar a una ciudad para actualizarme como médico. Tengo que ponerle gasolina a mi coche, tengo que llevar para los alimentos, todo esto fuera de Shabbat, etcétera. Ese es un medio para que yo siga actualizado. ¿Cuál será el medio para que yo logre la sanidad? Quitar el resentimiento. Perdonar. Y entonces la culpa, la vergüenza y el miedo no cabrán en mí. Porque la mayoría de las enfermedades está causada por culpa, vergüenza y miedo. Entonces tú tienes que desear los medios, no los miedos. Los medios. ¿Cuáles son los medios que me van a llevar a mí a la sanidad? Quitar el resentimiento. Entonces, a ver, si no buscamos los medios, no utilizamos los medios que el Eterno nos ha puesto, empezando por leer su bendita palabra, por reconocerlo a Él como Señor, y si Él es el Señor, entonces yo guardo el Shabbat. Porque Él dice que Él es el Señor del día de reposo. El día de reposo no es el domingo, es el Shabbat. Una persona que no acepta esto, no acepta la voluntad del Todopoderoso, entonces no puede ser su extensión aquí en la tierra. Y es así como se hacen los milagros. Ahora, ¿cuáles son los medios para lograr la sanidad? Orar. Desde luego buscar al Eterno en oración, vivir la santidad. Y no te debe atemorizar los medios. Hay que conocer al que sana. Por eso yo puse en este libro, ¿quién es Yahshua HaMashiach? No te debe atemorizar orar, no te debe atemorizar guardar la santidad. A la gente le aterra guardar la santidad, por eso no quieren la Torah. Tienes que guardar el Shabbat. No, eso no es para mí, esto no. La gente teme, pero no le tiene miedo a otras cosas. ¿Cómo es eso? Yahshua pide sinceridad, gesed, amor leal, ser fieles a Él y a todos los hermanos en todo y por todo. Ahora escuchen bien. Los medios garantizan el objetivo. Los medios garantizan el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo fuera del Shabbat? Ir a otra ciudad. Ahora ya no, ahorita con la pandemia no hay nada de eso, pero antes de la pandemia es, ¿cuál medio tenía yo que usar? El coche, la gasolina, pagar las casetas, fuera de Shabbat, lógico. En Shabbat no compramos ni vendemos. No hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos, no encendemos fuego, mi esposa reposa, no cocina en Shabbat. Bueno, entonces los medios garantizan el objetivo. ¿Cuál es el medio para actualizarme? Ir a otra ciudad antes, ¿no? La gasolina, el coche, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? La sanidad. Entonces, si yo utilizo los medios, Yahshua dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y así es. Él es el medio, por así decirlo, para llevarnos al Abba. Entonces, es posible lograr el objetivo. Los medios
para lograrlo están disponibles. Tú dices si los usas o no. ¿Qué pide Yahshua HaMashiach? Voluntad. Esfuérzate y sé valiente. Estamos viendo en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Tenemos que reconocer todo esto en santidad, hablar siempre con la verdad, y la visión siempre sigue al deseo. La visión siempre sigue al deseo. A ver, yo tengo la visión de ser cada día mejor médico, entonces mi deseo es actualizarme. Lógico, todos los deseos deben ser buenos. Tu visión y mi visión es cada día, en primer lugar, ser mejores creyentes. Entonces, la visión es esa. Yo tengo que buscar los medios, los tengo que desear. Tengo que buscar al Eterno en la madrugada, tengo que orar, tengo que guardar la santidad, tengo que leer salmos. No hay cosa más deliciosa que la Biblia. Los medios son reales, porque tenemos que darle el valor que realmente se merecen los medios. Para empezar, si yo digo que Yahshua es mi Señor, yo tengo que obedecerle en todo. Escuchen, el cuerpo es el medio a través del cual el ego habla. Trata de hacerte de vivir, va a tratar el ego de hacerte vivir en pecado. Y te va a decir, como le dice a muchísimos billones de personas allá afuera, que vivir en pecado es lo normal. Entonces, el cuerpo es el medio a través del cual el ego te va a tratar de decir, vivir en pecado es normal. Todos fornican, todos se masturban, todos van a los antros a emborracharse, etcétera, etcétera. Pero en ese caso el cuerpo está siendo un medio malo. Y entonces dice Yahshua que el fruto malo da frutos malos, el bueno da frutos buenos. Pondré otros ejemplos para ir ilustrando. La decisión de juzgar. Entonces, si tú decides juzgar, vas a perder la paz. Cuando empezamos a juzgar, perdemos la paz. No hay que juzgar, porque juzgar es rechazar. Porque no se juzga con justo juicio. En Juan 7:24 dice Yahshua, si gustan anoten la cita, Juan 7:24, juzgad con justo juicio. Entonces, dice en Juan 7:24, no juzguéis y no seréis juzgados. La cuestión es que nunca se pone primero los aspectos positivos, sino los negativos, y esto enferma. Eso tú lo puedes buscar en Mateo 7:1. Así la fe se vuelve irreal, no existe para las personas. Por lo tanto, no tenemos que emitir juicios de ninguna clase. Por ejemplo, si una persona dice, ahorita quiero hablar de esto, es importante. Una persona enfermó del bicho. Es que es pecador. No juzguemos. Nada. Mejor nos callamos. No juzguemos. Nada. Nada. No juzguemos. Es muy peligroso hacer eso. Entonces, el enjuiciar es para defender tu propia autoridad. Y muchas veces eso es, la gran mayoría, si no es que todo, es orgullo. Ahora, atención. ¿Qué percibiste de Yahshua en todos estos años que yo te he ministrado la palabra del Eterno? Lo primero es su amor, su gran compasión, su gran misericordia. Bueno, entonces tú tienes que dar y yo también misericordia y seremos sanados. Si tenemos misericordia, entonces somos sanados. Ahora, si no, estaríamos en contra del Ruach HaKodesh. Porque el sentirse amenazado, entre comillas, la gente se siente amenazada por perder su autoridad. Y entonces por eso prefiere enjuiciar. Y eso enferma. Muchos han caído a nivel mundial de los que se decían mesiánicos porque son ególatras todavía, lo quieran aceptar o no. Entonces, no querían perder autoridad. Y eso los llevó a enjuiciar. Yo enjuicio al Roe y digo que no, que está mal, que está bien perdido, etcétera. O a los ancianos, o a mi hermano de al lado, etcétera, etcétera, cuando estaba abierta la congregación. Entonces tenemos que ser humildes y Elohim nos honrará, porque Él es bueno. Él nos exalta. El que se humille será exaltado y el que se exalte será humillado. Ahora, ya he ministrado esto. No usurpemos el lugar de Elohim, menos. Y no tratemos de usurpar el lugar que le ha dado a otros, con la unción que el Eterno le pareció bien dar a un hermano o a una hermana. Si lo colmó, lo llenó de dones en el Espíritu,
y tiene dones para hacer muchas cosas. Es un hombre muy sabio, una mujer muy sabia. No tratemos de usurpar ese lugar, porque el Eterno tiene compasión de quien tiene compasión. Es decir, no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene compasión. Ahora, si se hace todo lo contrario, o sea, todo eso da infelicidad, y viene la enfermedad, y viene la culpa, la vergüenza y el miedo. Y eso es muy común, porque la lengua se tiene más larga que una corbata. Escuchen bien. Pierde uno, la persona pierde cuando algo se pierde. A ver, yo por ejemplo vamos a suponer que no tengo cuidado y dejo este marcador debajo de estas hojas sin querer, y entonces yo digo, ¿dónde está el marcador amarillo? Aquí estaba hace un momento. Entonces, a ver, perder, voy a poner este ejemplo, cuando algo se pierde, no desapareció, simplemente no se sabe dónde está. Para los salvos es este mensaje. Entonces, a ver, por error yo puse el marcador amarillo aquí abajo y digo, ¿dónde está? No desapareció, ¿o desapareció de esta dimensión? No desapareció, simplemente no se sabe dónde está. Entonces no desapareció, yo después buscaría con cuidado, aquí está, pero caray, qué cabeza, aquí lo dejé, etcétera. Bueno, todos podemos cometer errores, pero que no cometamos pecado. Entonces, hay muchos que son salvos y todavía rechazan su salvación. Tómala, ahí está la salvación. Puedes rechazar tu herencia, pero esa no desaparece. Tómala, ahí está tu herencia. ¿Cuál es tu herencia? Israel, israelita. Toma tu herencia. Lucas 15, el hijo pródigo, toma tu herencia, vístete. No permitas que ningún diablo te robe esa bendición. Porque no desaparecen las cosas, simplemente no se saben dónde estás. Ahora sabes dónde está la salvación, en Yahshua Mashiach. Porque si haces lo contrario te vas a negar la paz. Esto es como la ley de la gravedad que tanto he explicado. Aquí está la ley de la gravedad. ¿La ves? No, no la ves. ¿La veo? No la veo. Pero se manifiesta cuando yo dejo caer este papel. Si yo dejo caer el papel, se manifiesta en ese momento ya lo he ministrado varias veces, la ley de la gravedad. Ahí está, la ley de la gravedad, aquí está. Entonces se manifiesta hasta que un objeto se cae, ¿no? Ahora, enjuiciar aprisiona y eso enferma. Dice el Eterno en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino del Todopoderoso, y todo lo demás es añadido. Entonces quitémonos de chismes, de juzgar, de decir es que esto, es que el otro. Veámonos cómo estamos nosotros. En Isaías 58 dice, quita el dedo señalador, es decir, de estar señalando el otro, aquí, allá, es que hace, y nos sentimos perfectos. Quitemos ese dedo y entonces pongámoslo para nosotros. Y es cuando el Eterno nos dice, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece, hijo? Busca en Isaías 58, después del Shabbat, y van a ver cómo ahí está. El orgulloso siempre trata de cortar la comunicación de lo que ya había logrado. Y lo trata de cortar porque se siente amenazado, porque es orgulloso. Recuerden todos los temas del ego que he dado. Atención. El Ruach HaKodesh, atención. El Ruach HaKodesh, ya he ministrado mucho sobre el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es la voluntad de Yahweh. Si gustan anotar eso es muy importante, porque el Ruach HaKodesh hizo los cielos y la tierra con su espíritu, con su soplo. Con su soplo dividió el mar rojo. Hoy lo veíamos en la Parashá Beshalach. Entonces, el Ruach HaKodesh no es que sea otro Dios, es un solo Dios, un solo Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai Yahweh, Adonai uno es. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? ¿Quién es? Es su voluntad del Abba. Ahora, atención, escuchen muy bien. El Ruach HaKodesh responde a lo que es verdad. No puede responder a lo que es mentira. Como es el Ruach HaKodesh, es el soplo del Altísimo, Elohim con su soplo hizo todo. Y todo es verdad. O no existe la tierra, no existe el mar, no existen las nubes, no existe el cielo, no existe esto, lo del otro. Todo existe. Que el hombre haya distorsionado todo por el pecado es otra cosa. El Ruach HaKodesh no responde a todo
lo que es mentira, sino a lo que es verdad. Entonces, ¿dónde tenemos que estar tú y yo para ver milagros, sanidades, para ser sanados, para ver almas nacer todos los días, no cada año, no, todos los días? Tenemos que estar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua HaMashiach. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque el Ruach HaKodesh no va a contestar a alguien que sea mentiroso. Por lo tanto, no enjuiciar, porque en el enjuiciar se meten muchas mentiras, difamación, y eso es la Lashon Hara, lengua viperina, lengua de serpiente, lengua mala. Entonces, mi mente, ¿dónde debe estar? En la verdad. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, ¿dónde deben de estar? En la verdad. Por lo tanto, el bendito Ruach HaKodesh te usa, me usa, porque solo responde a lo que es verdad. Y seguimos a Yahshua HaMashiach, y entonces es como si se abriera un nuevo canal, por así decirlo, para el Ruach HaKodesh. Explico, esta persona no quería nada con el Eterno, solamente recibía ministraciones de Hasatán y sus demonios. Pero se arrepiente de veras y dice, pero yo he enjuiciado, he hecho chisme, difamé a este o a estas, todo el tiempo me siento con el ego orgulloso y mejor que los demás, me arrepiento de eso. Y deja todos sus pecados, y entonces como si abriera un canal, y entonces empieza a recibir bendición. Es así de fácil, hermanos. El Eterno no es complicado. Ahora, el Ruach HaKodesh, repito, es la voluntad de Yahweh. Repite conmigo, el Ruach HaKodesh es la voluntad de Yahweh. ¿Será la voluntad de Yahweh que pequemos? No, claro que no. Por lo tanto, yo en su voluntad y tú en su voluntad del Todopoderoso tenemos comunión y comunicación con el Ruach HaKodesh. Eso es importante, tener comunicación, porque tenemos comunión. Si tenemos comunión, tenemos comunicación con el Ruach HaKodesh. Los que pertenecemos a un mismo orden, nos comunicamos. Es como los empleados de una empresa. Se comunican entre ellos, están en la misma empresa, trabajan para el mismo patrón. Nosotros no tenemos patrón, nosotros tenemos un rey, el rey de reyes y señor de señores. Entonces los que servimos a un solo rey, pues lógico que nos comunicamos. Por eso, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso los que estamos en la verdad, los que estamos en Yahshua, los que guardamos la Torah, los que guardamos la santidad, no somos perfectos, pero queremos ser perfectos. Porque eso exige Yahshua. Sean perfectos y santos como vuestro Padre es perfecto y santo. Eso está en dos citas al mismo tiempo, por así se lo dije. Entonces, si pertenecemos al mismo orden, ¿por qué entonces los choques? Porque la gente no quiere servir al Todopoderoso. Por eso nacimos para adorar a Yahshua. Hay un video que le titulé ¿Para qué nací? Nacimos para comunicarnos con el Todopoderoso y adorar al Todopoderoso a través de su palabra, a través de cantos, a través de oraciones. Y si tú eres templo del Ruach HaKodesh, si tú eres templo y yo del Ruach HaKodesh, recuerda, la voluntad del Eterno es el Ruach HaKodesh. Entonces hacemos la voluntad de Yahweh. A ver, explico. No quiero utilizar ningún instrumento porque el Ruach HaKodesh merece toda bendición. El Ruach HaKodesh es la voluntad del Todopoderoso. ¿Dónde debo yo estar para ver bendición de todo tipo y ser bendición para muchísima gente? Piénsalo igual tú también. ¿O no tienes contacto con quien te vende las tortillas, el pan, vas al súper, la leche, el periódico ahora, tal vez ya no tanto, etcétera? Mucha gente nos da servicios. El gas, no llegan a medir la electricidad en tu casa. O sea, tenemos contacto con mucha gente. Bueno, a ver, la idea es esta. El Ruach HaKodesh es la voluntad del Todopoderoso. ¿Cómo se puede saber que uno es hijo del Todopoderoso? Si hacemos la voluntad del Abba. Entonces, si hacemos la voluntad del Abba es porque tenemos el Ruach HaKodesh. Tenemos el Ruach HaKodesh. Si no tuviéramos el Ruach HaKodesh, ni siquiera vida teníamos. Porque el que no tiene el espíritu de Yahweh, de Yahshua, no es de él. Y el que va a hacer el arrebatamiento, el Natsal, antes de que venga lo peor, porque haya un Natsal, claro que sí, es el Ruach HaKodesh. Tremenda decepción se van a llevar todos los que han esperado un arrebatamiento y no han cumplido la voluntad del Todopoderoso, porque el que va a hacer resucitar a los muertos es el Ruach HaKodesh, porque esa es su voluntad del Abba, que los muertos resuciten y arrebatar a muchos vivos. Tremenda decepción. Vete preparando, no sea que seas decepcionado, mejor guarda la Torah
Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Eso está en la Biblia, esa frase la saqué de la Biblia. Entonces, repito, si tú eres templo del Ruach HaKodesh, recuerda, el Ruach HaKodesh es la voluntad del Todopoderoso. Una pregunta, ¿estás haciendo la voluntad del Todopoderoso? ¿Haces la voluntad de Yahweh o haces tu propia voluntad o la voluntad papal? La voluntad de guardar el domingo y las fiestas de Navidad y Año Nuevo romanos. Mencionas nombres falsos, no te has circuncidado, no guardas las fiestas del Todopoderoso. Esa no es la voluntad de Yahweh, es la voluntad de Hasatán. Tienes que congregarte. Ahora ya esta congregación está cerrada. Muchos años estuve invitando y no vinieron. Ahora está cerrada. Pero ahora es por internet. Tienes que entender eso. Hay otra etapa ya. Y pronto vendrá el final. ¿Escucharon bien? Entonces, a ver, tú tienes que comunicarte con nosotros en el sentido siguiente. Si eres del mismo orden, tenemos pastores en varios países, de gozo y paz. Bendito es Yahshua Mashiach, la gloria es para Él. No es para pavonearse uno, no, la gloria es para el Eterno. Tenemos consejeros y consejeras, tenemos ancianos, tenemos encargados de obra. Entonces, aunque ya están cerradas las congregaciones, pero por medio de internet. Tienes que tener comunión con los hermanos y hermanas. No puedes estar solitario. Algunos hermanos están solitos en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Rusia, en Japón, pero se comunican. Hay que hacerlo, porque es su voluntad. Dice que nadie quede sin congregarse. Entonces, ellos también son templo del Espíritu, son templos del Ruach HaKodesh, y ser templo del Ruach HaKodesh es que yo haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Y qué es su voluntad? Ya vimos que la voluntad de Yahweh es el Ruach HaKodesh, pero ¿qué es su voluntad? Compartir, dar bendición, palabras de consuelo, exhortación, edificación. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo. Esa es la función de un profeta, y la gloria es para el Eterno. Un profeta es aquel que atalaya, que avisa. Edificación, pero primero es exhortación, edificación y consuelo. Eso está en Corintios. Entonces, a ver, Él es el medio, por así decirlo, para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere el Eterno que hagamos. Ahora, ¿cuáles son los medios? Aquí va hablando de lo físico. El medio son las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? En tu celular, en tu tablet, en tu computadora, no sé, tú sabes mejor que yo todo eso. Entonces, esos son los medios electrónicos, son los medios físicos, para usarlo sabiamente y compartir su palabra. Por eso te repito lo que yo dije en el púlpito. ¿Estás compartiendo ya por medio de las redes sociales los videos como este? Si no, entonces no estás haciendo la voluntad del Todopoderoso, porque el Eterno les dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos. No dijo hagan creyentes, hay que discipularlos, hay que tener un seguimiento con ellos. Y si tú preguntas y ya después no vuelves a preguntar, quiere decir que no te interesó, entonces le damos lugar a otra persona. Porque ahorita hay mucho nacimiento de almas y después vendrá mucho más, pero al mismo tiempo mucha apostasía, desgraciadamente. Es que eso está escrito y tendrá que suceder. Ahora, no profanes el templo de Yahweh pecando. Mucha atención. Hay que compartir el gozo de la salvación. Las cosas se incrementan cuando se comparten. No se pierde, recuerden eso. Las cosas se incrementan cuando se comparten. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que este estuche de lentes fuera una galleta rica de chocolate. Mira qué rico está el chocolate. Mira. Si yo lo comparto, se incrementa el gozo. Ten un pedazo, ten otro pedazo. Ajó, tenga usted este pedazo. Es un ejemplo, ¿verdad? Ya no solamente hay un gusto acá. Hay un gusto en este hermano, en este hermano, en esta hermana, en este hermano. 5 gustos al mismo tiempo. Compartir el gozo es lo mejor. Las cosas se incrementan cuando se comparten. Repite conmigo y anótalo. Las cosas se incrementan cuando se comparten. Otra vez, las cosas se incrementan cuando se comparten. Y un consejo muy importante, no le digas al Todopoderoso Yahweh que es maravilloso y que es hermoso. No le digas eso. Demuéstralo con hechos. Santidad.
Aquí hubo mucha gente durante muchos años, a eso me refiero, que vinieron miles de almas. Puedes ver los videos anteriores, muy anteriores. Venía gente que decía aleluya y se oía hasta el centro de Tehuacán. Pero era gente hipócrita. Hay que demostrarlo con hechos. Santidad. Santidad. ¿Recuerdas? El que menos hablaba era el publicano y el fariseo decía, yo diezmo de esto y diezmo del otro y soy un santo y etcétera, etcétera. Y el publicano apenas levantaba sus ojos para orar. Padre, ten compasión de mí que soy un pecador. Eso está en la Biblia, lo dijo Yahshua Mashiach, tú lo sabes. Elohim no tiene ego. Porque muchos han confundido eso. Fíjense hasta dónde ha llegado ya el demonio con algunos. Muy poquitos, gracias al Eterno. Elohim no tiene ego para recibir elogios. Él no busca recibir elogios. Lo que Él quiere es que se haga su voluntad. A quien nos conviene adorarlo es a nosotros. ¿Cuál es la voluntad? ¿Quién es la voluntad del Abba? El Ruach HaKodesh. ¿Qué es su voluntad? Que compartamos su palabra. ¿Para qué? Para que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. ¿O no dice así la oración de Avinu, el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es su voluntad. Para eso vino el Ruach HaKodesh. Por eso se fue Yahshua y mandó el Ruach HaKodesh. Te tienes que comunicar plenamente con el Todopoderoso. Anoten eso, estoy esperando unos segundos a propósito para que anoten eso. ¿Quién es la voluntad del Todopoderoso? El Ruach HaKodesh. ¿Cuál es su voluntad? Que compartamos bendición. ¿Para qué? Para que se haga su voluntad. ¿Cuál? La Torah. Guardar la Torah. Se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo todos obedecen a Yahweh sin chistar. Los ángeles no dicen, pero es que, no. Ahora, mucha atención. Yahweh no necesita que le devuelvas lo que te revela por su Ruach HaKodesh. Repito para mí, Yahweh no necesita que yo le devuelva lo que me revela por su Ruach HaKodesh. El Eterno da regalos a través de su voluntad, el Ruach HaKodesh. ¿O no pedimos, llénanos de tu bendito Espíritu? Pues su bendito Espíritu es su voluntad, hermanos. Miren cómo estamos aprendiendo hoy. ¿O no? Aleluya. Dame de tu bendito Ruach HaKodesh. Quiero ser lleno de tu bendito Ruach HaKodesh. Si yo estoy en la verdad, entonces en Yahshua, Él me llena, te llena, me llena de su bendito Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para que haga yo su voluntad, comparta yo su voluntad, haga su voluntad, hable de la palabra, que su bendita voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Y todos los regalos que Él me da, no necesita Él que yo se los devuelva, sino que los comparta. Él no pierde nada. Y como su hijo yo, tampoco. Y tú como su hijo o hija, tampoco perdemos nada. La parábola de los talentos, ¿la recuerdan bien? Se le dio 5, 2 y 1. Y el del que recibió 1 fue un flojo, no hizo nada. Y entonces no recibió ni siquiera los intereses. Pero no es que el Eterno quiera los intereses del banco. Él quería frutos. Eso, ¿verdad? Él quería frutos. Entonces, a ver, ¿qué pide de mí el Abacados? Que haga yo su voluntad. ¿Quién es su voluntad? El Ruach HaKodesh. Quiere que yo comparta, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Él acaso me exige que yo le devuelva los talentos? Él no los necesita. ¿Él acaso requiere que yo le devuelva los dones? Él no los necesita. Él quiere ver fruto de todo lo que me dio. Sea físico, económico, en sabiduría, para ti, para mí. Él quiere eso. Cuando le devuelves al Eterno en servicio, es ahí donde tú lo estás exaltando realmente. Si a mí me dio, y a ti te dio también, sabiduría para entender la Biblia, pero nos falta mucho todavía, yo lo reconozco por mí. Entonces, y yo lo empiezo a compartir, eso es lo que quiere el Eterno ver de mí. Que yo haga su voluntad. Entonces quiere decir que sí soy templo del Ruach HaKodesh. No estoy compartiendo porquerías, como ver pornografía, por ejemplo. Entonces su nombre es exaltado. ¿A quiénes va a proteger en la gran tribulación el Eterno? Atención,
a los que hagamos su voluntad, ¿o no? ¿Acaso no selló a la gente para que no fuera tocada por Nabucodonosor y sus demonios? Entonces, a ver, ¿a quién vas? A esos protege, a los que hacemos su voluntad. Y esos son los que hacen los milagros del Todopoderoso. Veamos la vida de Kefas, de Elías, de Eliseo. Kefas, Pedro, Pablo, Rab Shaul. Entonces, ahora, quien nos hace cambiar la mala percepción que teníamos de las cosas. Y ahora la mala percepción que tú tenías del Ruach HaKodesh se te está quitando en este momento, y yo doy toda gloria al Eterno, toda gloria al Eterno. Digo así palabras para que se entienda bien. Toda la gloria la doy al Eterno en este momento, porque te está quitando una venda de los ojos ahora mismo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Aleluya. Respiramos, ¿verdad? ¿Quién es el Ruach HaKodesh? La voluntad del Todopoderoso. ¿Estamos haciendo su voluntad? No te rehúses a oír el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh ahorita mismo te está diciendo, esto es verdad. Guarda el Shabbat, guarda los mandamientos. Pero tu ego o tus demonios, Same Posheidim, fuera los demonios, el hombre de Yeshua Mashiach, pero ahora nada más quedó tu ego. Y tendrás todavía más culpa, vergüenza y miedo, y eso yo no te lo deseo. Pero lo vas a tener incrementado si no te entregas ahora mismo. El Ruach HaKodesh habla por medio de símbolos muchas veces. Él utiliza las cosas que hemos aprendido aquí en la tierra, hermanos. Él es el Todopoderoso y Él sabe cómo hacerlo. Después hablaré en otro tema sobre estas cosas. Él habla con símbolos a veces. Ahora, la paz es el enemigo número 1 del ego. Entonces tú dices, la guerra es la supervivencia del ego. Al ego le gusta estar peleando todo el tiempo y chismeando y con la gente teniendo problemas. El ego está en cada persona que no se ha entregado a Yahshua, está en cada nación. ¿Por qué crees que va a venir después la guerra? Escuchen bien, hermanos, la paz es eterna. Eso queremos, paz eterna, ¿no? Por lo tanto, solo nos sentimos bien en la eternidad, cuando lleguemos a casa. El Ruach HaKodesh nos enseña a los salvos para llevarnos, nos enseña a los salvos para llevarnos a nuestro hogar. Alguien que no está cumpliendo la voluntad del Todopoderoso, recuerdes el Ruach HaKodesh, y todo pecado será perdonado, más las blasfemias contra el Ruach HaKodesh. Hay gente que está más maldecida de lo que piensa, porque dicen, bueno, yo no he hablado mal de JC, o aunque mencionen el nombre verdadero, yo no he hablado mal de Yahshua, pero están chismeando, están causando problemas, están difamando al Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh es la voluntad del Abba, va más allá lo que está diciendo el Abba Kadosh Yahshua, va más allá de lo que hemos entendido, a eso me refiero. El júbilo, o sea, el gozo de Elohim, nosotros tenemos que darle gozo. Dice el eterno Yahshua que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ahora, el sabio no procura hacer dolor en el gozo. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo burdo, ya lo he explicado. Nada de ayunos prolongados. Tenemos que ayunar, sí, pero nada de ayunos prolongados hasta doler el estómago, porque eso es locura. Sí hay que ayunar, pero no, porque si es por competir, a ver cuántas horas aguantas más sin comer o sin beber agua, pues eso, tu ego te tiene atrapado en un orgullo terrible del diablo. O quieres ser una víctima de una gastritis y una úlcera, ¿para qué? Nuestro culto es racional, Romanos 12:1. Entonces, el cuerpo sufre tus erróneas decisiones. Y es cuando la persona se enferma. Recuerda la culpa, la vergüenza y el miedo. Es absurdo todo esto. El cuerpo va para donde tú le digas. Anota eso. El cuerpo va para donde tú le digas. El cuerpo no te lleva con una prostituta, te lleva tu voluntad. Entonces no es la voluntad, no tienes el Ruach HaKodesh. El cuerpo te lleva para donde tú le digas. Si tú le haces clic
o link o buscas pornografía, entonces cuidado, porque no es la voluntad de Yahweh. Tienes 2 demonios, eso hay que sacarlo. Sí, Roe, ayúdeme. Fuera los demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach a partir de ahora. De todos los que estén oyendo o viendo este video. En el nombre de Yahshua Mashiach es una orden. Let's abortir Hakule Olam. Se van muy lejos y no vuelven nunca más. En el nombre de Yahshua Mashiach. Ahora conságrate. Ahorita. Ahorita, porque si no van a volver 7 peores. Eso está en Mateo. El cuerpo va para donde uno le diga. Entonces, tú puedes ponerte al servicio del amor o del odio. El cuerpo ve y actúa por ti, pero tu espíritu, tu alma, es la que va a decidir qué hacer. Si sirves al Todopoderoso o seguirías sirviendo al diablo. Ahora, después comunícate a esta congregación. Hay hermanos que me ayudan a contestar el teléfono. Muchos hermanos están dispuestos a ayudarte. Y yo empezando, desde luego. A veces mucha gente odia su cuerpo, eso ya lo he explicado, por las limitaciones que te impone, por ejemplo, la estatura, el tamaño de la nariz, etcétera. Entonces la gente se acaba odiando. Ni siquiera es una enfermedad, pero ya tiene culpa, vergüenza y miedo. Y no es una enfermedad que se mida no siendo una persona muy alta. No es una enfermedad, pero sin embargo la gente ya tiene culpa, vergüenza y miedo. La enfermedad es la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. Es una autoflagelación, es un castigo, pero que la misma persona se ha procurado. Y tú dirás, pero no tiene nada que ver el Eterno aquí. Claro que sí, en Deuteronomio 28, en las maldiciones dice, si tú no obedeces mis mandamientos, te heriré con tuberculosis. Ahí aparece como tisis. Te heriré con tumores, con locura, con turbación de espíritu. Turbación de espíritu, todo eso está en Deuteronomio 28. Mejor obedecemos al Eterno, ¿verdad? Repito esta frase porque sí sé que les interesó. La enfermedad es la ira que se ha descargado contra el cuerpo para que sufra. ¿Y el cuerpo qué culpa tiene? Muchos dicen, soy templo del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es lo correcto, es la voluntad de Yahweh. Aleluya, atención. Los temerosos, es decir, los que tienen terror al Todopoderoso, pues hay que tener temor, pero por adoración. Generalmente esta gente es siniestra, silenciosos, atemorizados, solos, indecisos. Piensan que ser santos lo ven como una amenaza, no como una virtud. Las virtudes están escritas por Pedro, por Kefas. Entonces, piensan que es una amenaza guardar la Torá, pero no es así. Te has dejado engañar durante todos estos años por Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Es la hora de que despiertes, Israel. Casa de Judá, casa de Israel y naciones todas, Yahweh te sigue hablando el día de hoy. Toda esa gente que decía yo que son siniestros, silenciosos y demás, parece ser frenéticos, son vociferantes y parecen ser fuertes, pero no lo son. Les explico. Ven a un niño como un gigante, ven a un pequeño animalito como un gran león. Es que esto yo lo he vivido como médico durante 40 años más o menos y como Roe. Es que nos salió una araña gigante y era una arañita así. Se pierde la perspectiva, no crean que estoy vacilando, hermanos. ¿Se acuerdan cuando empecé los temas del ego? Habemos personas que necesitamos lentes para afinar mejor la visión. Nuestra perspectiva no es muy buena como alguien que tiene sus ojos al 100, con una vista 20-20. Ven enemigos por todas partes y su enemigo realmente es la verdad, porque no quieren reconocer que es lo único correcto que hay. Y el ataque, ¿por qué se da? Por impaciencia. Bueno, hay poder en Yahshua HaMashiach. Y entonces hay poder sanador. Ahora escuchen bien, es imposible que quieras sanar a quien atacas. A ver, anoten esta frase porque les va a servir y ahorita les explico con mucho gusto, hermanos. Yo no estoy enojado, así ministro. Es imposible que quieras atacar, o que quieras sanar, perdón, a quien atacas.
A ver, allá en Perú, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, levanten la mano, eso, cuando ya acaben de anotar la frase. Eso. Es imposible que quieras sanar a quien atacas. A ver, vamos a empezar por puntos. ¿A quién quieres sanar? ¿Quieres ser sano? Sí, pero te sigues atacando. ¿Por qué, Roe? Porque no guardas los mandamientos, te atacas. ¿Quieres seguir del lado de Satanás? Tienes que venir donde está Yahshua HaMashiach, la verdad, su bendita voluntad del Ruach HaKodesh. Te toca el Ruach HaKodesh, rápido eres sanado. Es imposible que quieras sanar a quien atacas. Te has dicho chaparro, feo, te has puesto 1000 apodos que nadie te puso, solo tú. Te ves en el espejo y te aborreces. ¿Qué vas a orar por otra persona? Si a ti mismo, tú mismo te atacas, ¿cómo vas a orar para que otros sean sanados? ¿Ya vieron dónde está la sanidad? Es imposible que quieras sanar a quien atacas, empezando por ti y por los demás. Ahora, muchas gentes al enjuiciar dicen, se salva de mi ataque. Fíjense, es increíble. Es que entra la paranoia, hermanos. Por eso también estudié psiquiatría. Entonces, tú decides lo que quieras ver. ¿Quieres ver la luz de Yahshua? Ven a Yahshua. ¿Quieres ver las tinieblas, la oscuridad en Satanás? Pues ve hacia allá, pero no te lo recomiendo. Es una dicha ver como el Ruach HaKodesh ve. Y esa es la visión espiritual, como la que tuvo Eliseo, el siervo de Eliseo. Los profetas, cuando veían las señales, los símbolos, por eso dije, las ruedas como las que vio Ezequiel, todo eso ya está ministrado, el manto de Zacarías. Entonces, a ver, la dicha es ver como el Ruach HaKodesh ve. ¿Cómo ve el Ruach HaKodesh? Es la voluntad del Abba. Si es la voluntad del Abba, qué maravilla, yo quiero ver así. Tú, aleluya. Y es que ya veo así. Tú debes de verlo. Tienes que probar esto. Tienes que ver muros de fuego alrededor tuyo. Tienes que ver los benditos malajim. Atención con esto, hay mucho engaño. No le creas a nadie que vea malajim si no muestra sus frutos. Tengan mucho cuidado. Yo no quiero ver malajim. Si el Eterno me ha mostrado 1 o 2 o 3 o más, qué bueno. Pero yo no estoy obsesionado, quiero ver ángeles, porque esa es angelología, eso no lo quiere el Eterno. Tenemos que tener también una visión constante en lo espiritual, pero ¿cómo la vamos a tener si no tenemos comunión con el Todopoderoso, con la voluntad del Todopoderoso, quien es el Ruach HaKodesh? El Eterno da a los que desean eso, los que tienen constancia, a todo este tipo de visión especial. Y en general solamente hay 2 pensamientos, liberar o asesinar. Vamos a Primera de Juan, por favor, a la primera carta de Juan. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15. Tú no tienes que aborrecer a tu hermano, a tu hermana. Yo no aborrezco. Es decir, empezando por los de sangre y también los mesiánicos. Que no haya comunión, eso es otra cosa, y lo siento por ello. Pero eso es otra cosa. Pero no aborrecer, no. Yo no voy a enjuiciar ni a atacar a nadie. A ver, Primera de Juan 3:15, ¿lo tienen ya? Eso es, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, desde ahora, nada de enjuiciar. Que le pegó el bicho a X persona, un hermano mesiánico, hermana mesiánica muy querido, punto. No tenemos nada que opinar, hermanos. Por favor, mucha madurez en esto. No sea que al rato la maldición vuelva sobre nosotros. Reprendemos eso en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces no hay enjuiciar. Aquí hay solamente 2 cosas. O te liberas tú y liberas a los que están a tu lado, o los acabas a todos. No te recomiendo eso. Dice aquí que el que critica a su hermano es asesino. Bueno, algunos de esos 2 pensamientos tiene cada quien, pero cada pensamiento, y con eso termino, tiene su efecto. Tú tienes que tener efectos positivos, bendición del Todopoderoso. Ahora, mucha atención, y con esto termino el tema.
Voy a ir terminando el tema y después vendrán los videos. Vamos a hacerlo así para que el tema quede bien cuadradito, tema con tema, y los videos toda gabá. Y entonces, a ver, para los que quieren realmente libertad del día de hoy, has estado en una denominación donde te han enseñado que el domingo es el día de oración y cantidad de cosas que no son correctas. Ahora ya sabes que tienes que hacer la voluntad del Todopoderoso y entonces vas a ser guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Yahweh. Pon tus manos así, es una bonita posición porque es una posición de humildad, decir, aquí estoy, Padre, perdóname.